Bueno, entonces vamos a dar inicio, los saludo, vamos a dar inicio hoy día a la clase de procesal penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta clase era el 19 de noviembre de 2021 y en esta clase lo que pretendo abordar es todo lo que tiene relación con las medidas cautelares hasta terminarlas, porque la medida cautelar que vimos en la clase pasada fue la medida cautelar de prisión preventiva, pero vamos a ver los recursos vinculados a la prisión preventiva y vamos a ver otras medidas cautelares. Después vamos a ver las salidas alternativas y debemos empezar con la etapa intermedia en esta clase. Así que eso es lo que pretendo ver en esta clase. Lo que le iba a decir también es que si ustedes se han dado cuenta, si han visto las clases, he subido una serie de videos cortos, muy cortos, al canal de YouTube. No sé si lo han revisado. Yo los vi y me llamó la atención yo pensé que iba a ser materia distinta y me da la sensación de que es materia relacionada con lo que hemos visto, o yo tenía la confusión. Claro, lo que pasa es que voy a hacer cápsulas también de procesal penal, pero todas vinculadas a la preparación del examen de grado que les pueden servir. Si ustedes han visto esas cápsulas, son cápsulas de 3 minutos, 5 minutos, lo máximo que van a durar, esas cápsulas van a ser 10 minutos, nada más que eso, ¿ya? Y también les sirve a ustedes porque es materia que por lo demás hemos visto, materia bien específica, como ustedes ya lo han revisado, quiénes son los intervinientes, um, lo, el, la formalización, los efectos de la formalización, creo que la función del Ministerio Público, etc. Pero vamos a seguir subiendo cápsulas también referentes a lo que no hemos visto, como puede ser la etapa intermedia, ¿ok? La prisión preventiva, todo eso. Ya, Ya. gracias. Entonces ahí ustedes la pueden revisar en 3 minutos, pueden recordar algo. ¿Ah? Ya. A ver, empecemos entonces. Lo que vamos a ver ahora va a ser las resoluciones, la tramitación y los recursos vinculados a la prisión preventiva. ¿Ya? Primero, ¿cuál será la naturaleza de la resolución que resuelve una prisión preventiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Una interlocutoria de segundo grado, podríamos decir. No. ¿Yo un auto? Claro, ¿quién dijo auto? Yo, Aníbal. Don Aníbal, claro, es un auto porque acuérdense que los autos no producen cosas juzgadas y resuelven un incidente. Imagínense que apareciera un antecedente a lo largo de la investigación que nos dijera que realmente esta persona es inocente o que hay elementos para creer que no es un peligro para la sociedad o que han desaparecido todos los elementos que tienen que ver con la necesidad de cautela respecto a la prisión preventiva. Entonces, por eso tiene que ser un auto, porque es esencialmente modificable. Esto es, no produce cosas juzgadas. Si fuera una interlocutoria de primer grado, por ejemplo, sería muy difícil porque en ese caso, una vez que ya hayan pasado los recursos hayan sido interpuestos y hayan sido desechados, la persona debe estar en prisión preventiva hasta el... No se podría revisar la prisión preventiva y estaría hasta la sentencia definitiva en prisión preventiva. ¿Bien? Entonces, es un auto. Para que les quede más o menos claro. Tanto la que accede a la prisión preventiva, la que la rechaza o la que la modifica, es un auto. Ahora, el artículo 141 también establece situaciones en que no es posible decretar prisión preventiva, que son situaciones obvias de delitos que no conllevan una pena privativa de libertad. No se puede decretar prisión preventiva. Y también en los casos en que ya la persona está con prisión preventiva, no se pueden decretar 2 prisiones preventivas, pero sí se podría decretar sin solución de continuidad, es decir, cuando termine una, empieza la otra, prisión preventiva. Son personas que han cometido varios delitos y están siendo juzgados, más que juzgados, están siendo investigados por muchos delitos. Y por último, los casos de la acción penal privada, que también no procede la prisión preventiva. Sin embargo, en estos casos se podría decretar la prisión preventiva excepcionalmente por la obligación o el objetivo de la investigación, en este caso, de la comparecencia. Es decir, para los casos de acción penal privada y también para los casos de delitos que tienen solamente penas pecuniarias o de privación de ciertos derechos, podría haber prisión preventiva, pero solamente
para el efecto de que puedan concurrir, es decir, para el riesgo de fuga por la incomparecencia. Ahora, en estos casos, por la incomparecencia, si se decreta prisión preventiva, ella puede ser sustituida, esta prisión preventiva, por una fianza en dinero o hipotecaria o lo que sea. ¿Ya? Ya. Tramitación de la resolución que decreta la prisión preventiva. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy siguiendo el orden del apunte, para que ustedes podrían estar también siguiéndolo. Miren, la tramitación de la prisión preventiva siempre va a ser en audiencia, y como ustedes han de saber, siempre va a ser después de formalizar la investigación. Esos serían como los dos requisitos. Se puede hacer la petición, pero se discute en audiencia. Y siempre debe preceder, como ustedes bien saben, la formalización de la investigación. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Vamos a la modificación o la revocación de la resolución que concede la prisión preventiva. Pónganse en el siguiente caso. Tienen un cliente, el cliente es formalizado e inmediatamente queda en prisión preventiva. ¿Cómo puedo yo revisar esa resolución? Bueno, en primer término, yo puedo apelar. Podría apelar de la resolución que concede la prisión preventiva. También yo podría pedir la modificación, si es que esto me va mal en la corte y la resolución es revisada y se confirma. O sea, podría pedir la modificación y posteriormente también la revocación, porque recuerden que en el caso de la prisión preventiva, mientras se mantengan los presupuestos que dan lugar a la prisión preventiva, en esos casos solamente se puede continuar con la prisión preventiva. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Sigamos. Fíjense. Profe, perdón. Sí, dígame. Perdón. Solo me quedé con una duda que fue yo sé que es una tontera, pero a ver, dijo recurso de protección, perdón, no recurso de protección, De apelación. Sí, apelación. Yo tenía internalizado como que en el procedimiento penal no existía en ningún caso el recurso de apelación. Entonces Ya. ahora me queda como la duda, ¿actúa solo para el caso de la sentencia, por lo tanto, la apelación? Ya, ok. Mire, ¿y de dónde sacó eso usted? En algún momento me quedé con esa idea. Me quedé con la idea de que como esencialmente en el procedimiento penal correspondía, según el mensaje, recurso de casación, y Sí, después sí. cambió al tema de la nulidad, Nulidad. yo saqué de mente Ya. el tema de la apelación, y justo ahora mencioné apelación, entiendo que es una parte dentro del procedimiento, eso Ya. lo entiendo, Mire, pero me quedé con recuerden, esa idea. ya, recuerden que yo les mandé el apunte al momento de iniciar el curso. Entonces, si ustedes tienen una duda, pueden ir avanzando el apunte y ven recurso de apelación. Y ahí van a revisar. Pero efectivamente existe el recurso de apelación, está bastante disminuido en el sistema procesal penal. Y de hecho, para estudiar el recurso de apelación, ustedes tienen que ir principalmente al artículo 370 del Código Procesal Penal, y ahí el Código Procesal Penal regula el recurso de apelación en dos situaciones, y siempre respecto de las resoluciones dictadas por juez de garantía. Y el número 1 dice, en los casos en que la resolución suspenda el procedimiento por más de 60 días o haga imposible su continuación. Y en segundo lugar, siempre resoluciones dictadas por el juez de garantía, en los casos en que específicamente la ley conceda el recurso. ¿Ya? Ese es el sistema del recurso de apelación en el sistema procesal penal. Es decir, el número 1 y el número 2 del 370. Y el número 2, hay una remisión a casos específicos en que el Código Procesal Penal señala que hay apelación. Y justamente existe apelación respecto a las medidas cautelares personales y las medidas cautelares también reales. Esas son resoluciones que son apelables, ¿ok? Entonces, uno primero, cuando tiene un cliente, tiene un imputado con prisión preventiva, uno inmediatamente cuando dicta la prisión preventiva, uno puede apelar. Apelar en el plazo de 5 días porque hay reglas especiales respecto a los recursos, mejor dicho, reglas generales aplicadas a los recursos en materia procesal penal, que la apelación siempre va a ser en 5 días.
¿Ya? Ahora, puede ser que a usted le haya ido mal la corte y su cliente está preso, prisión preventiva. Entonces lo que tiene que pedir es una modificación de la cautelar o una revocación. Porque generalmente uno va a una modificación, es decir, a bajar la cautelar a la que sigue, que generalmente la que sigue en este caso es el arresto o la detención, el arresto más que nada en el domicilio, en el lugar que señale el imputado o la defensa. Entonces, uno puede pedir la modificación en cualquier momento en que estime que las circunstancias han cambiado. Ahora, bajo la vigencia del Código Procesal Penal original, la revisión de las medidas cautelares era cada 60 días. ¿Por qué razón existía esto? Porque una vez más el Código Procesal Penal se vio muy influenciado por los problemas que tenía el Código de Procedimiento Penal. ¿Y cuáles eran los problemas más grandes que tenía el Código de Procedimiento Penal? Era que existía un tipo especial de abogados que se dedicaban solamente a alegar causas en la Corte para pedir la llamada excarcelación de los imputados. Y solamente ellos eran contratados para eso. Y en esa situación muchas veces habían peticiones de medidas cautelares, de apelaciones de cautelares que eran realmente infundadas. ¿En qué sentido infundadas? Que se pedían sin que se cumplieran los requisitos para que fueran revocadas o modificadas. Solamente porque hay una presión por parte de los familiares, principalmente, para que uno pida la modificación de la medida cautelar y obviamente no la va a dar el tribunal y uno tendría que apelar a eso. Y eso habría que alegarlo en la Corte como cualquier apelación. Pero con una reforma del año 2008 al Código Procesal Penal se estableció que no existe el límite temporal para pedir la modificación de la medida cautelar. ¿Qué significa esto? Que la puedo pedir en cualquier momento, pero se le dio una atribución específica al juez de garantía al recibir estas peticiones de modificación. Y la atribución es que la podía rechazar de plano o citar a una audiencia para que fuera discutida. Generalmente se cita una audiencia. Ahora, yo les he contado que en materia procesal penal existe un principio acusatorio, por lo tanto, con este principio acusatorio, no es posible que el juzgado, el juez de garantía en este caso, actúe de oficio. Sin embargo, existen dos situaciones en que puede actuar de oficio a propósito de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre en resguardo de los intereses y de los derechos del imputado. ¿Y cuáles son estas atribuciones para actuar de oficio? La del artículo 145, inciso segundo del Código, y la del 152, inciso segundo, que esto tiene que ver con los requisitos de toda medida cautelar. Los requisitos de toda cautelar son la proporcionalidad y la temporalidad. ¿Cómo opera la temporalidad? El artículo 145, inciso segundo del Código Procesal Penal, dice que si no ha habido una revisión en 6 meses de la prisión preventiva, el juez de garantía de oficio debe citar a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Y en el segundo caso, el 152, inciso segundo, es por la proporcionalidad. Y señala que cada vez que se llegue a la mitad de lo que podría corresponderle al imputado como pena privativa de libertad, debe ser revisada la prisión preventiva. Se debe llamar a una audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, de oficio. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. No, no. Vamos al sistema de recursos vinculado a la prisión preventiva. A ver, esto es el artículo 149 y siguientes del Código. A ver, respecto a los recursos para la prisión preventiva, el recurso que procede es el recurso de apelación. Ya vamos a ver por qué no procede el recurso de reposición. En su momento lo vamos a revisar cuando revisemos los recursos, pero le voy a anticipar esto. Lo que pasa es que la prisión preventiva se toma en una audiencia con argumentación previa, con una discusión previa. Entonces, siempre que ha precedido discusión para la
para la toma de una resolución judicial, en una audiencia, procede el recurso de reposición. Pero aquí, como ha habido discusión, perdón, en el caso que ha precedido discusión para resolver, no procede la reposición. Entonces, en este caso, la prisión preventiva, como se resuelve en una audiencia con argumentos por las dos partes, con discusión, no procede entonces el recurso de reposición. Si es que no hubiere previa discusión, ahí procedería la reposición. Por eso, el recurso que procede respecto de la prisión preventiva es la apelación. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto, que proceda la apelación? ¿No? ¿Qué otro recurso podría proceder? Los constitucionalistas, ¿qué dicen? Si fuera muy gravoso, un recurso de amparo. Recurso de amparo, efectivamente, el recurso de amparo. Miren, antes, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal, era muy común que una resolución que una resolución, en este caso la resolución que precedía a la prisión preventiva, era el autoprocesamiento. Entonces, era muy común cuando los autoprocesamientos eran débiles, que los abogados con más experiencia, en lugar de recurrir de apelación respecto, no del auto, sino que de la prisión preventiva, recurrieran de amparo respecto del autoprocesamiento, porque el autoprocesamiento inmediatamente producía el efecto de prisión preventiva bajo la vigencia del Código antiguo. ¿Qué beneficio tiene recurrir de amparo? El beneficio que tiene recurrir de amparo es que, si bien la resolución va a ser conocida por la Corte de Apelaciones, el beneficio que tiene es que puedo llegar a la Suprema. Y si con un amparo yo llegara a la Suprema, imaginemos en un autoprocesamiento y cae el autoprocesamiento, lo más seguro es que el proceso penal también caiga completamente. No haya proceso penal, se acabe, porque si cae el autoprocesamiento, cae todo. Entonces, cualquier posterior autoprocesamiento tiene que ser basado en hechos diferentes a los hechos respecto a los cuales se recurrió de amparo. Recuerden que el recurso de amparo es un recurso constitucional y bastante excepcional. Se debe interponer antes de cualquier otro arbitrio. ¿Ah? Entonces, bueno, y procede frente a la privación de libertad o amenaza, perturbación o privación de la libertad o la seguridad individual, como ustedes bien saben, por una resolución que sea arbitraria o injustificada, e ilegal también, fuera del ámbito de la competencia del juez, etc. Bueno, pero vamos a la apelación en el Código Procesal Penal. A ver, respecto al estatuto de la apelación de la prisión preventiva, tenemos dos estatutos esenciales, digamos, dos reglas. La primera regla es la regla general, la del artículo 352, es decir, la apelación interpuesta por escrito en el plazo de 5 días desde que se notificó la resolución de prisión preventiva. Que es, como le digo, es el estatuto general. Ahora viene el estatuto excepcional. El estatuto excepcional está en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que se utiliza para los casos de delitos de bastante connotación, que ahí están señalados en el apunte, en el trabajo. Son delitos de penalidad muy alta: el parricidio, el homicidio, la violación de menor de 14 años, el abuso sexual, la de la ley 20.000 que tengan pena de crímenes, etc. Y actualmente el femicidio. Bueno, esta apelación solamente le corresponde al querellante o al Ministerio Público. Es decir, esta apelación va a corresponder en los casos en que no se conceda la prisión preventiva en esa audiencia. La defensa tiene los 5 días para apelar. ¿Ya? A ver. Efectos de la interposición del recurso. Bueno, la interposición del recurso procede en el solo efecto devolutivo y habría que distinguir ciertas situaciones. La situación más importante a distinguir es si el imputado ha llegado privado de libertad a la audiencia de formalización, donde posteriormente se le decreta prisión preventiva. Si ha llegado privado de libertad,
a esa audiencia donde se decreta la prisión preventiva, el imputado, si es que se niega la prisión preventiva, el imputado igual queda detenido. Queda detenido hasta que se confirme la resolución por la Corte que no dio lugar a la prisión preventiva. Solamente en el caso en que el imputado llegue sin la detención, es posible que el imputado se vaya caminando si es que le niega la prisión preventiva y el querellante o el Ministerio Público apela. ¿Ya? ¿Entienden o no? Que esto es de bastante aplicación práctica. Es muy común que en los delitos de droga el Ministerio Público investigue a los imputados con escuchas telefónicas, con otros medios de interceptación de comunicaciones, para que en su momento los detengan por flagrancia, cuando van a hacer una entrega de droga o van a comercializarla o van, bueno, a comprar o lo que sea. En esos casos los detienen por flagrancia, como ya saben la mecánica que tienen y están todas las comunicaciones interceptadas, los detienen en flagrancia y si no les dieran la prisión preventiva en la audiencia, esa misma audiencia, hay control de detención y hay formalización y se pide la prisión preventiva. Si no le dan la prisión preventiva en ese momento, el Ministerio Público o el querellante pueden apelar. Y el efecto de esa apelación es que las personas quedan detenidas hasta que se confirme en la Corte la resolución que no dio la prisión preventiva. Porque si da la prisión preventiva, la detención cambia por prisión preventiva. Para estos efectos, en la reforma del año 2008, se establecieron turnos en las Cortes. Turnos los días feriados, porque todos los días deben verse estas excarcelaciones, estas apelaciones de prisión preventiva. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? Profesor, No, pero ¿Sí? estoy aquí escuchando yo. perdón, en este caso de la, ¿cómo se llama? Perdón, de los, ay, de los, no, de la apelación, de la prisión ¿Ya? preventiva, ¿Ya? ¿ya? Eh, ¿Hay alguna otra cosa que dentro del proceso, porque la regla es que se incidente oralmente dentro del mismo juicio? Acá tengo 5 días, además tengo que hacerlo por escrito. Además de, ¿existe alguna otra norma que también tenga estas características dentro del procedimiento penal? ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué norma de qué? ¿A qué- a- ¿Por qué razón? Porque tenemos, la regla general es que se incidenta en el mismo juicio y de manera oral. Sí, Acá sale, la misma aquí ya es una, audiencia. en la misma audiencia. Aquí ya es una excepción porque se hace por escrito y se hace con un plazo en un momento distinto. No, pero ojo, Existe, el régimen general son los 5 días. Ese es el régimen general. Lo excepcional es hacerlo en la audiencia. Lo excepcional es el 149. pero ese es para algunos delitos Claro, para particulares. algunos delitos y solamente para el Ministerio Público y para el querellante. Entonces, en este caso, para la defensa, ¿tiene alguna otra posibilidad de evitar que saliendo de la audiencia de formalización o de lo que sea, donde se decrete la prisión preventiva, al cliente, al emprendedor, no se vaya preso? ¿Por qué puede estar vendiendo droga y es un emprendedor? Entonces, ¿existe alguna alternativa? Porque si no, o sea, si no, 5 Mire, días asegurados. a ver, mire, esto es sencillo y complejo a la vez. ¿Por qué es sencillo? Porque las reglas son claras. Las reglas son el 139 y el 140. Si usted tiene a un cliente imputado por algún delito grave, generalmente por un delito que tenga pena de crimen, lo más seguro es que se quede con prisión preventiva. Lo más seguro. ¿Qué lo podría salvar? Usted tiene que revisar el catálogo del 140 letra C sobre todo. La C es la más importante porque la A y la B generalmente se producen. Pero la C, como es subjetiva, es más manejable. ¿Qué cosa puede tener a su favor? Por ejemplo, el haberse entregado. Por ejemplo, el no tener antecedentes penales. Por eso, muchas veces es importante que cuando
un cliente va a la oficina y está prófugo, uno generalmente hace que se entregue. ¿Por qué razón? Porque ya tiene un atenuante. Y si no tiene antecedentes penales, tiene 2 atenuantes. Y si puede reparar con celo el mal causado, tiene 3 atenuantes. Entonces, ese juego de atenuantes que uno puede modificar es lo que se discute generalmente en estas audiencias de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque siempre el juez y el fiscal, sobre todo el fiscal, va a jugar a la prognosis de pena. Es decir, a la pena que podría corresponderle en el caso de ser condenado. Por ejemplo, si tenemos una prognosis de pena que nos da la posibilidad de que cumpla con una medida alternativa al cumplimiento efectivo, entonces tenemos una gran posibilidad de que el imputado no le den prisión preventiva. Porque en definitiva, si lo condenaran, nunca va a estar un día preso, o sea, un día condenado, cumpliendo intramuros. Entonces, usted tiene que jugar con varias cosas al momento de la formalización. Bueno, generalmente ocurre detención en flagrancia, formalización y prisión preventiva. Se viene como en cascada esto. Entonces, usted generalmente, cuando tiene un cliente que ha cometido un delito grave, lo más seguro es que, bueno, lo que tiene que hacer es discutir la medida de prisión preventiva. Si le va mal, tendrá que apelar dentro de los 5 días. Si le va mal en la corte, después tiene que trabajar para ir mejorando las condiciones o sea, para ir eliminando o difuminando las condiciones que dieron lugar a decretar la prisión preventiva. ¿Ve? Eso tiene que ser. Ya, Sí, más o menos me perfecto. expliqué, ¿o no? Es Sí, harto trabajo, es no, mucho trabajo. sí, sí, Porque porque ahí cambia la estrategia. Pues. porque lo primero que tiene que hacer usted es pedir copia de la carpeta y ver qué ha pasado. Ver si son fuertes los antecedentes de imputación. Ver qué grado de desarrollo tiene el delito. Por ejemplo, creo que ahora en Casablanca hubo un accidente de tránsito súper, con consecuencias fatales muy graves. Y creo que eran unas personas que estaban huyendo de un portonazo, unos que estaban manejando un vehículo y creo que quedaron con algún, bueno, o sea, quedaron con arresto en la casa, total. Pero en estos casos, por ejemplo, en el caso de los portonazos. En el caso del portonazo, que es un robo con intimidación o con fuerza, o con violencia, perdón, o bueno, también podría ser con fuerza, tenemos el problema de que cuando nosotros, si fuéramos, por ejemplo, los querellantes o el Ministerio Público, cuando los carabineros encuentran a una persona manejando un vehículo robado, puede ser que lo haya robado, puede ser que él haya sido el que haya robado. Si robó, bueno, tiene una penalidad alta, 5 y 1, es decir, ya lo tenemos listo como para la prisión preventiva. El problema es que si él lo robó, va a ser una situación que vamos a poder determinar durante la investigación y no en la audiencia de control de detención, de formalización y de prisión preventiva. Por lo tanto, el Ministerio Público lo que generalmente hace en estos casos es formalizarlos por receptación. Y la receptación tiene una pena más reducida que el robo con intimidación. Entonces ahí juega un agravante especial que ocurre cuando las personas son sorprendidas con especies robadas, especialmente autos, que sube un grado y de ahí de nuevo le sube a 5 y 1. Entonces, ahí uno juega con si tiene antecedentes penales o no tiene antecedentes penales. Si no tiene antecedentes penales, lo más seguro le va a bajar un grado, va a ser de 3, 1 y a 5. Entonces, no hay cómo decretar prisión preventiva, es muy difícil decretar prisión preventiva. Pero si tiene antecedentes penales, lo más seguro es que la pena sea efectiva y decreten prisión preventiva. Esos son los casos más comunes, porque también estaría el caso del turista, que como no tiene arraigo nacional, hay que decretar prisión preventiva por la comparecencia, el riesgo de fuga. También están los otros casos de personas que son refractarias a las reglas penales, al sistema penal, y tiene suspensiones pendientes, entonces eso es como un punto en contra, pero si tiene antecedentes penales positivos, o sea, si no tiene antecedentes penales también juegan. Entonces, esa audiencia de prisión preventiva es una audiencia bien, bien compleja, muy compleja, donde hay que tener la mayor cantidad de antecedentes posible. Y generalmente, quien tiene la mayor cantidad de antecedentes posibles no es ni el querellante ni la defensa, es el Ministerio Público. Entonces, en un primer momento, es muy difícil para el defensor atacar esta petición de prisión preventiva y después que se decrete una prisión preventiva.
Entonces, es bien complejo. Es una de las audiencias más complejas del sistema, por las consecuencias. Por las consecuencias. Profe, ¿Sí? y por lo menos por mi parte, por ahora, la última consulta. ¿Qué pasa con el tema de la orden de no innovar que podría dar la Corte de Apelaciones? Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Qué En los pasa ahí? casos, sí. En los casos en que el imputado llegue sin orden de detención, le pidan la prisión preventiva en la audiencia y no la den, y el querellante y el Ministerio Público, el querellante o el Ministerio Público apelen en el acto, en la misma audiencia, él se vuelve a su casa, pero se puede pedir una orden de no innovar eh, para que quede en prisión preventiva. Mientras se resuelve. Por mientras se Ah, resuelve. o sea, Es es posible, una forma de forzar claro. el preventivo. Claro, pero es muy difícil. O sea, ¿quién va a pedir una orden de no innovar si lo más seguro es que se va a ver primero la excarcelación? Y la persona ya salió, ya se fue, entonces, difícil. Ya, gracias. Es difícil. Ya. También existe la posibilidad de, una vez que una persona está en prisión preventiva, que se pida la suspensión de la prisión preventiva por determinados casos, por ejemplo, el funeral de un familiar cercano, y se suspenda por ese momento, por ese tiempo, y después se reanude. Es una posibilidad, ya. Con esto terminamos la prisión preventiva, que es una de las materias más importantes del curso por la importancia práctica que tiene manejar las normas de la prisión preventiva. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Don Roberto, levantó la mano. Sí, perdón. Sí. Respecto de la suspensión, el imputado en este caso tiene que dejar alguna garantía de que va a volver, porque me imagino que la suspensión es por un par de horas, por un día. Sí, no, ¿Hay generalmente alguna no. Generalmente corresponde a Gendarmería vigilarlo. es derecho Sí, penitenciario? sí, sí. Ah, Mm, mm. ya. Ya. Listo. ¿Alguien más levantó la mano? Aquí hay una mano, levantar la mano, levantada, ya. Bueno, va bajado entonces. Don Jorge Gallegos levantó la mano. ¿No? ¿Profesor me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya no, que me quedó una duda pequeña respecto a que dijo que creo que era el artículo 352, que era la que regía como regla general para el recurso. Efectivamente. Ok, gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a pasar a las medidas cautelares personales de menor intensidad, que se encuentran en el 155 del Código Procesal Penal, que les dicen las medidas del 155 o las de menor intensidad a la prisión preventiva. Si ustedes revisan ese artículo, van a ir viendo que van de más a menos en intensidad. Para decretar estas medidas cautelares es necesario siempre que se cumplan con los requisitos del 139 y del 140 del Código Procesal Penal, es decir, igual están sometidas a esos requisitos. Es decir, tiene que estar formalizada la investigación y que no haya otra medida que pueda servir, que sea menor intensidad, etcétera. Van bajando, como les dije, en intensidad. Claro que en este caso, estas medidas también pueden ser pedidas por la víctima, ¿ya? Porque la prisión preventiva solamente puede ser pedida por el querellante y por el Ministerio Público. Pero en este caso, las de 155, por la víctima. Y ahí ustedes ven que primero está la privación de libertad total o parcial, en el lugar que diga que señale el imputado o su defensa, la sujeción a la vigilancia de una persona, institución determinada, generalmente presentarse periódicamente ante un juez, ante la policía, ante el Ministerio Público. Esto es para evitar que se fugue. La obligación también, bueno, la prohibición de salir del país, eso también es muy importante, este es el arraigo. Y en este caso el Código Procesal Penal estableció el arraigo regional, ¿no? Es posible hacer que se decrete un arraigo más reducido eh, que el país, es decir, en una región, ¿no? Incluso podría ser hasta en una comuna, quizás, ¿no?
Una vez tuve un cliente que tuvo arraigo regional. Tuvo un año sin salir a la playa, ni siquiera a Cartagena podía ir. Pero era mejor que estar preso. Bueno, también la prohibición de asistir a determinadas reuniones o recintos, esto es típico de la ley de violencia en los estadios, que no pueden ir a ver los partidos. También la prohibición de comunicarse con determinadas personas. Si se dan cuenta, ya estamos en unas cautelares de muy baja intensidad. La prohibición de acercarse a la familia del ofendido, esto es muy propio de la violencia intrafamiliar, la prohibición de tener armas también, violencia intrafamiliar, la salida del hogar, etc. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, Sí. si bien la víctima es uno de los intervinientes, en ese caso que solicite la víctima alguna cautelar, ¿lo hace a sola expresión de deseo o tiene alguna formalidad? Porque hablábamos de que la víctima como que se pierde en un momento, o sea, Bueno, si no está la víctima. ¿qué quiere que le Sí, diga? Para eso hay que leer el trabajo del rol del querellante en el proceso penal. Realmente la víctima es difícil que pida una cautelar, porque para pedir una cautelar hay que saber cómo hacer la petición, pero yo creo que esto está hecho para los casos en que la víctima tengan abogado, porque muchas veces uno no alcanza, cuando lo contratan, no alcanza a presentar querella y se presenta a las primeras audiencias como representante de la víctima. Entonces ahí uno podría pedir estas cautelares como representante de la víctima. ya perfecto. O sea, pero o sea, no menciona formalidad, pero se debe presentar con formalidad. Claro, claro. Gracias. Ya. Mi turno. ¿Sí? La diferencia entre la prisión preventiva y la privación de la libertad, la prisión preventiva es en un recinto carcelario Claro, la prisión preventiva se cumple en un recinto carcelario, ¿ah? y Con el la régimen privación de propio de la los libertad en la internos. casa. Ya, Con el régimen propio de un interno. Eh, ya. don Aníbal me preguntó, ¿le bajo la mano? Sí, sí, Ya, yo le estaba preguntando. ya, ok. Ya. Entonces ahora vamos a las cautelares especiales, cautelares personales especiales. Bueno, el código se ha tenido que ir modificando, se ha tenido que ir adaptando a las nuevas realidades y en este caso hay un delito que es cometido por profesionales con una alta calificación y que causa una dañosidad social muy importante, que son las licencias médicas fraudulentas. En estos casos, las licencias médicas fraudulentas por estos delitos, cuando se les investiga a los médicos, eh, se puede decretar la medida cautelar de prohibición de otorgar licencias médicas a estos profesionales. Esto es el artículo 156 bis, una norma agregada al año 2012, porque la ISAPRES pierde mucho dinero con esto. Bueno, y el sector público también. Y también provocan ese incentivo perverso que las personas que realmente necesitan licencia médica muchas veces son cuestionadas dichas licencias. Bueno, una cosa importante respecto de las cautelares especiales. Las cautelares son medidas de derecho estricto. ¿Qué significa esto? Significa que no se pueden decretar por analogía, ¿ok? Solamente se pueden decretar las cautelares que la ley establece. No se pueden crear cautelares personales por analogía, a diferencia de materia procesal civil, que sí podemos pedir precautoria y crear precautorias innominadas que se llaman, ¿ya? Ahora, hay una modificación a la ley de tránsito, a la 18.290, que actualmente es el decreto con fuerza número 1 del Ministerio de Transportes, en donde como medida cautelar se puede decretar la suspensión de la licencia a conducir por el tiempo que dure la investigación o por el tiempo que se determine el juez. Esto en los casos de delitos culposos de homicidio y en los casos también de delitos
de conducir en estado de ebriedad causando lesiones o muerte, ¿ya? Eso también para que lo sepan, porque antes había un problema respecto de eso. Porque como no se podían decretar esa medida cautelar, y las medidas cautelares son de derecho estricto, las personas que estaban siendo investigadas por estos delitos, a pesar de estar formalizados, era obligatorio que le entregaran, ya sea el Ministerio Público o el tribunal, primeramente el Ministerio Público, que le entregara licencia a conducir. Y el Ministerio Público era reacio a esto porque una persona que, por ejemplo, maneja en estado de ebriedad, generalmente las personas que manejan en estado de ebriedad son ebrios, son personas, son alcohólicos porque en general nadie maneja en estado de ebriedad. Es algo demasiado riesgoso. Entonces solamente la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de las personas, por lo menos los casos que me tocaron ver hace mucho tiempo, la mayoría eran alcohólicos, tenían 1, 2, 3 condenas, todos alcohólicos. Entonces, como no le podían quitar la licencia de conducir, imagínense, el Ministerio Público le retiene la licencia de conducir, pero si uno concurre al juez de garantía tiene que devolvérsela, porque no existe una medida cautelar en ese aspecto. Y eso puede significar que a lo mejor cometa otro delito, es decir, y con consecuencias fatales, imagínense. Entonces, fue bueno el haber creado esta medida cautelar especial. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta con estas cautelares especiales? Ya, entonces vamos ahora a las medidas cautelares reales. ¿Qué ocurre con las medidas cautelares reales? Miren, si ustedes revisan el Código Procesal Penal, ustedes van a ver que hay dos artículos que se refieren a las cautelares reales, el 157 y el 158. ¿Y qué dicen esos artículos? Dicen dos cosas solamente. Dice que, que se van a regir por el Código de Procedimiento Civil, artículo 290 y siguiente, y el segundo término, que pueden ser apeladas. Eso dicen fundamentalmente. No tienen el régimen de las cautelares personales, por lo tanto, pueden ser pedidas sin formalización, y eso ya está muy claro en la jurisprudencia. ¿Dudas, consultas? Más medidas. Si ustedes ven, revisan el 157, 158, son muy pocas cosas las que dicen, y ustedes tienen que remitirse respecto a la acción civil al artículo, les digo al tiro, al artículo 59 al 68. Del 59 al 68 se encuentra tratada la acción civil derivada del delito. Y hay varias normas que uno puede preparar al juicio civil, uno puede preparar la acción civil, uno puede hacer que prescriba, interrumpir la acción civil, etc. Ahí ustedes pueden revisar que la acción civil solamente va a proceder contra el imputado, no contra los terceros civilmente responsables, etc. ¿Ya? Ok. También que en la cosa juzgada en materia penal no produce cosa juzgada en materia civil, hay una norma específica en el Código Procesal Penal, y también existe la norma respectiva en el Código de Procedimiento Civil. Listo. Ya. Ahora, vamos a ver las nulidades procesales que están en el artículo 159 y siguientes. Miren, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Ya. Miren, respecto a las nulidades procesales, el Código Procesal Penal estableció varios principios que son más avanzados que las nulidades procesales del artículo 83 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Entonces vamos a revisar algunas cosas que se establecieron. Por ejemplo, se estableció el principio de trascendencia, es decir, que no hay nulidad procesal sin perjuicio. Mejor dicho, no hay nulidad procesal sin vicio que acarree perjuicio. Sin perjuicio, aunque se desvíen las formas procesales, no hay nulidad procesal. El 160 establece una presunción de derecho respecto al perjuicio. Y esto ya es bastante común y están bastante claras la jurisprudencia al respecto y también la doctrina, en cuanto que procesalmente hablando, hay perjuicio cada vez que la desviación de la forma procesal
implique una disminución en las posibilidades que puede tener cualquier parte o interviniente en el ejercicio de sus derechos, derechos que la Constitución y la ley les concede. Esa es la presunción de derecho respecto del perjuicio. ¿Sí? ¿Les queda claro? Porque esto se aplica en todo. El 161 habla del principio de convalidación, que es un principio de nulidad procesal. Ustedes saben que si no reclaman la nulidad procesal en el plazo de 5 días, se entiende que convalidan el vicio, porque se entiende que ustedes consintieron en el vicio y que no le acarreó perjuicio. O si realizan un acto incompatible con la petición de medida, por la petición de nulidad, del incidente de nulidad, también se entiende que convalidan el vicio. ¿Y quiénes son los titulares de la solicitud? Obviamente los intervinientes perjudicados. También el juez puede decretar de oficio la nulidad procesal, principalmente en los casos en que exista un perjuicio para el imputado. Léase, por ejemplo, artículo 10 del Código Procesal Penal, esto es la cautela de garantías. Y los efectos de la nulidad procesal, ustedes saben que el juez los regula, qué actos hacia atrás van a quedar nulos y qué actos van a sobrevivir. Eso sería respecto de las nulidades procesales. Ustedes revisen el artículo 159 al 165. Es una regulación de la nulidad procesal mucho más moderna que el Código de Procedimiento Civil. ¿Dudas, consultas? Nada. Nada de nada. No, profesor, yo Ya, está no clarito. tengo duda. Qué bueno. Profe, Bueno, ¿sí? profesor, por favor, ¿podría reexplicar el principio de convalidación que me quedé con la duda? Ya, mire. La nulidad procesal tiene varios principios que se aplican a toda la nulidad procesal en general, a toda la civil, bueno, se supone que hay una sola nulidad procesal. Y el principio de convalidación tiene que ver con la posibilidad que tenemos las personas y las partes en un juicio específicamente de poder disponer de nuestros derechos. Hay ciertas situaciones en las cuales yo puedo disponer de mis derechos. Por ejemplo, el derecho de presentar el incidente de nulidad o no presentarlo, de seguir avanzando, porque yo estimo que no me perjudica, por ejemplo. Entonces, dentro de este principio de convalidación, se presume o se subentiende por parte del legislador que cada vez que se ha producido un vicio y que yo no lo he reclamado dentro del plazo, que son 5 días para pedir la nulidad procesal, desde que tengo conocimiento del vicio, yo renuncio a la posibilidad de reclamar la nulidad procesal y por lo tanto convalido el vicio. Lo mismo si es que yo, conociendo el vicio, realizo una gestión diferente a reclamar de la nulidad procesal. Eso. Esto está vinculado, quizás como ustedes ya han visto casación, esto está vinculado a la preparación del recurso de casación en la forma, que es lo mismo, ahí rige el principio de convalidación en la casación en la forma. Si yo no reclamo del vicio en el momento que se produce, por las vías que me concede la ley, después no lo puedo reclamar como recurso de casación en la sentencia definitiva, porque convalidé. ¿Sí? Ahí Sí, ahora sí, me quedó claro. ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, gracias. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta más? ¿No? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada? ¿Están Sí, aburridos? profesor, ¿Sí? usted en su momento dijo que la nulidad ¿Mm? en realidad era como una sola para todas las Claro, ramas del derecho. claro. Procesal, Pero para todo el sí, proceso. nulidad ¿Por procesal. qué? Porque desde el punto de vista civil no es así. ¿Mm? Ahí hay diferencia entre la nulidad procesal y la nulidad civil. ¿Mm? En la nulidad Ahí civil no admito que necesitan no perjuicio. entendí. En la nulidad Claro. civil no necesita perjuicio usted, pues. En la procesal sí. ¿Ya? Gracias, profesor. Perdón, o sea, es ¿Sí? una mezcla entre el perjuicio que se genera cuando se hace la apelación y la preparación de una casación en la forma. Es como una mezcla de eso, entonces. Más que nada es que es la convalidación, el principio de convalidación está inserto en la casación en la forma y en el incidente general de nulidad
del Código Procesal Penal. Ambos son formas de reclamar nulidad. Ambos. Por lo tanto, en ambos tenemos el principio de convalidación. Ya. ¿Ya? Y este principio de convalidación ustedes lo pueden revisar en el 161. Ahí está el principio de convalidación. 161, el Código Procesal Penal. Ahí lo tienen. ¿Sí? Y perdón, y en el 162 cuando habla de que los intervinientes perjudicados, o sea, siempre cuando habla de interviniente, implícita está la víctima, pero sin mayor participación, es como eso, ¿cierto? Cuando Claro, habla pero la víctima también puede sufrir perjuicio. Sí, por supuesto, pero la víctima no tiene defensa. Claro, el problema es que la víctima está en orfandad en general. Sí, que yo estoy haciendo separación víctima-querellante, que yo trato Mm. de mentalmente separarlo, por eso pregunto. Justamente. Ya. Justamente. Ya. ¿Otra duda, consulta? No, maestro, por Ya. Luis González Correa no. Entonces, ya, listo, ya. Entonces lo que vamos a hacer un alto, porque vamos a terminar con la última materia de la investigación, que son la salida alternativa, y vamos a ingresar a la vuelta. Cuando veamos la salida alternativa, vamos a ingresar a la etapa intermedia. Y seguramente hoy día vamos a terminar con la etapa intermedia, porque es una etapa bastante sencilla. Uno, si pudiera compararla con un juicio civil, uno podría decir que la etapa intermedia es así como la etapa de discusión, se podría decir. La etapa de discusión del proceso penal, o sea, el proceso civil. Se dan cuenta que está compuesta por puras alegaciones. Entonces, 15 minutos y volvemos, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, entonces desde ahora, ya. Vamos a pausar la grabación. ¿Ya? Nos vemos en 15 minutos. Podrían, en estos 15 minutos, o no sé, por los últimos 5 minutos del break, podrían revisar las salidas alternativas porque así va a ser la clase va a ser más expedita. Está en la página 73 y siguiente, son como 3 páginas. Entonces, lean la página 73 y siguiente con la salida alternativa, por favor. 5 minutos le va... Bueno, 20 minutos ya, 20 minutos de break y leen la página 73 y siguiente con la salida alternativa para que podamos avanzar de mejor manera en el próximo bloque, ¿ya? Listo, señor. Listo, 20 minutos desde ahora, ya. Bueno, entonces continuamos. Se trataba de acuerdo entre las partes supervisado por el Ministerio Público. Ya, miren, ya, esto tiene que ver con lo que entonces, con lo que yo les he dicho, le he llamado el principio de la justicia consensuada. ¿Qué significa esto? Esto significa que la voluntad, en este caso de los intervinientes, la investigación, va a tener algún efecto en el proceso, en especial de terminar el proceso, ¿ya? De ponerle fin y de extinguir la responsabilidad penal. Esas son las salidas alternativas. ¿Es salida alternativa a qué? Salida alternativa al juicio, es decir, una salida que no implique proceso. Bueno, las salidas alternativas son 2. Una que se denomina suspensión condicional del procedimiento y la otra el acuerdo reparatorio. Estas salidas alternativas están en los artículos 237 a 246 del Código Procesal Penal. Vamos primero a revisar la llamada suspensión condicional del procedimiento, artículo 237 al 240. A ver, ¿qué es lo que es la suspensión condicional del procedimiento? La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que implica que existe un acuerdo entre el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público, y el imputado con su defensa. Acuerdo por el cual el imputado va a estar sometido a una serie de condiciones durante un tiempo de observación, que no puede pasar de 3 años y no puede ser menos de 1 año. Una vez cumplido este tiempo de observación, sin que se le haya revocado esta suspensión de condiciones del procedimiento, se extingue el proceso penal, se hayan o no se hayan cumplido con las condiciones impuestas. Es entonces la salida alternativa de la denominada suspensión condicional del procedimiento, es decir, el imputado es puesto a prueba por parte del Ministerio Público. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No?
En las causas de privadas, no aplica esta situación, porque como habla que el fiscal solamente lo puede promover. ¿En qué causa? ¿En las acciones penales En privadas? la acción penal privada. Ya, en las acciones penales privadas no hay suspensión condicional del procedimiento, pero sí hay acuerdos reparatorios, podemos decir. ¿Mm? Porque no hay fiscal, pero hay víctima. Sí, gracias. Ya. Ahora, esto es extraído del derecho anglosajón, específicamente el derecho estadounidense. No sé si ustedes, esto aparece en varias películas y series. No sé si ustedes vieron El Padrino. ¿Mm? Si no lo vieron, no me sirve que les diga qué pasó ahí. Haz que parezca un accidente. Claro, que parezca un accidente. A ver, Padrino 1. Ustedes se acuerdan que había, bueno, el padrino era una persona de la mafia que había venido de Italia, que había venido arrancando, porque él estaba amenazado de muerte allá en Italia, era chico, era un niño. Y cuando llegó a Estados Unidos, bueno, se hizo cierta fama, hizo unos negocios, etc. Él cuando ya tenía poder, se le acerca una persona encargada que tenía una funeraria. ¿Se acuerdan o no? De En hecho, el inicio de la película. al inicio de la película, de hecho, en el libro, El Padrino, así empieza el libro. El tipo se llamaba Bonacera, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Sí, había ido a pedirle su ayuda para vengar a los que habían violado a Un su hija. favor, Un favor. es justamente, le estaba pidiendo un favor, le estaba pidiendo que mataran a esos hombres que habían abusado de su hija y que la habían dejado viva, pero habían abusado, y ellos habían quedado con firmas, habían quedado con lo que se llama en Estados Unidos con una probation, a prueba, estaban a prueba, le dieron una pena reducida y quedaron a prueba, no cumplieron nunca su pena porque estaban a prueba, estaban con una suspensión condicional del procedimiento. Ahí tienen un caso de suspensión condicional del procedimiento. Otro caso. No sé si ustedes han visto una serie que es muy interesante desde el punto de vista del trabajo de los abogados y de lo que no hay que hacer, que se llama Mejor llama a Saúl. Better Call Saul, ¿no? No, pero usted la ha comentado en clases anteriores. Véanla, Pero véanla. Bueno, el protagonista hace unas cosas malas, o sea, digamos que comete ciertos delitos, pero no son tan delitos, o sea, son tan en el límite, son delitos menores. Frente a esos delitos menores, el Ministerio Público lo somete a una probation, a una suspensión condicional del procedimiento. Pero en este caso, en este preciso caso del protagonista, la suspensión condicional del procedimiento se da al interior de una reunión que se hace en la fiscalía y no interviene el juez respectivo, sino que solamente el persecutor. El persecutor es el que lo pone en una situación de que esté a prueba. ¿Mm? Y ahí tienen dos situaciones de provecho, no de suspensión condicional del procedimiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué existe esto? Porque existen ciertas situaciones vinculadas a ciertos delitos de menor envergadura y también ciertas personas que tampoco no son un peligro para la sociedad, no son delincuentes, no son personas que se dedican profesionalmente al delito, que nunca han tenido antecedentes penales. Entonces, lo que la ley penal hace es que puedan reparar el supuesto mal o el mal que hayan causado y, por otro lado, que se sometan a un periodo de observación. Terminado el periodo de observación, quedan como que esto no hubiera pasado nada, la causa se sobresee y nunca quedan estigmatizados por haber sido procesados por el sistema penal. Entonces, al final es ganancia para todos, es ganancia para el propio imputado, que se puede redimir, es ganancia para la víctima, que a lo mejor va a recibir alguna indemnización, es ganancia para el Ministerio Público, que archiva una causa, es ganancia también para la sociedad, que esta persona tiene un alto incentivo para no cometer nunca más un delito o no cometer por lo menos un delito dentro del periodo de observación. ¿Ven? Entonces, al final es ganancia para todos.
y nos ahorramos recursos al Estado para perseguirlo, etc. Ya. Vamos a los requisitos que deben proceder para decretar, bueno, primero el Ministerio Público para pedir la suspensión condicional del procedimiento y después para el juez para aprobarla, porque esta solicitud la hace solamente el Ministerio Público, debe ser acordada, debe contar con la aprobación, más con el consentimiento, con la voluntad del imputado asesorado por su defensa y aprobado por el juez de garantía. Entonces, lo primero, obviamente, debe ser promovida por el Ministerio Público. Segundo, la pena que pudiere corresponderle al imputado que no pase de 3 años. ¿Qué significa esto de pena que pudiere corresponderle? Significa que es la pena en concreto, es decir, aplicando atenuante, agravante, etcétera, es decir, lo que podríamos pronosticar que le podría ser otorgado en el caso de que se siga un juicio y una condena. Entonces, con los grados de desarrollo, con todos los mecanismos para ir evaluando la pena, ¿ya? Entonces, una pena que no exceda, en concreto, no en abstracto, en concreto, que no exceda 3 años. Porque en concreto es lo que sale en el código. Tercer requisito, que el imputado no haya sido condenado antes por crimen o simple delito, ¿no? O sea, un delito pequeño. Crimen o simple delito. Que no haya sido condenado antes por crimen o simple delito, ¿no? No tenga condena anterior. Y el último, que se agregó el 2008, porque había muchos problemas con los delitos bagatelarios, los delitos muy pequeños, pero que eran cometidos una y otra vez, entonces el Ministerio Público abusaba de estas suspensiones condicionales del procedimiento, se las daba a todos. El último requisito es que el imputado no se encuentre sometido a otra suspensión condicional del procedimiento anterior. De hecho, el Ministerio Público, esto no está en la ley, pero el Ministerio Público, como maneja las políticas criminales, para determinados delitos, el Ministerio Público lo que tiende a hacer es generar un plazo, no sé, depende de las políticas criminales, 2 años, 5 años, 10 años. Si es que no ha tenido otras suspensiones hace 10 años que estén cumplidas, a veces no las dan. Ya. Hay ciertos delitos, el inciso quinto del artículo 237 nos indica que hay ciertos delitos en que el fiscal regional debe aprobar esta petición, es decir, el fiscal adjunto debe tener un mandato, debe tener una decisión favorable de otorgar esta salida alternativa. ¿Ya? ¿Está claro hasta el momento los requisitos? ¿Sí? Sí, señor. Ya, Sí. claro. Vamos al 238. El 238 establece las condiciones. Ven que yo les dije que habían requisitos y existe un periodo de observación o periodo de observación donde se le puede imponer una o más condiciones. Y las condiciones están en el 238. Ahora, ¿cuáles son las condiciones normalmente? Normalmente la condición para los delitos que tengan víctima, una persona que ha sido afectada, en este caso la condición va a ser una condición económica, que pague algo. Esto es muy común en los delitos económicos pequeños, que pague algo, o que se presente a la autoridad en determinado tiempo, incluso que señale un domicilio y que si se cambia avise el cambio, o también que en los casos de violencia intrafamiliar, que no haya acercamiento con la víctima durante el tiempo de observación, que va a ser por lo menos 1 año. Y también, que es la condición más importante, es la condición económica. Porque recuerden que el Ministerio Público debe promover los acuerdos patrimoniales, porque debe propender a la defensa de las víctimas y testigos. Entonces, también una cantidad que vaya en algo a indemnizar, porque esto no significa que posteriormente no se vaya a ejercer la acción civil respecto del acto, del delito, del delito civil en este caso. Y en el caso de la ley de tránsito, también se exige, o sea, una de las condiciones que se puede imponer, que es una condición obligatoria, es la suspensión de la licencia a conducir por el tiempo en que podría haber sido condenado. Por ejemplo, en los manejos en estado de ebriedad, el mínimo son 2 años. Es decir, yo no voy a tener una condena, pero voy a estar 2 años con mi licencia suspendida, como condición sine qua non que tienen que aplicar. ¿Sí? Los recursos que proceden frente a la suspensión. Profe, perdón. ¿Sí?
Perdón, una consulta. En la letra F del 238 Ujú. dice acudir periódicamente ante el Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de las condiciones. Y en la letra H habla de otras condiciones. Entonces, Sí, ¿por qué pregunto esto? No, es que aquí es donde me consulta. Generalmente yo por lo menos nunca he escuchado que la persona tuviera que ir al Ministerio Público. Siempre he escuchado que tienen que ir a Carabineros a firmar cada cierto sí, tiempo. sí. Puede ser ¿Existe una carabinero, el Ministerio prelación? Público. ¿Pero existe alguna prelación en este sentido? ¿O es la verdad que los numerales Miren, son mezclados? hace 10 años, yo veía gente que los sábados iba a presentarse al Ministerio Público. Actualmente hacen que se presenten en la comisaría más cercana a su domicilio. Ya, perfecto. Y en el Ministerio Público tenían biométricos, tenían de todo. Ya, ¿qué recurso? Bueno, ¿y qué pasa con la víctima? Porque hasta el momento hemos dicho que el acuerdo entre el Ministerio Público que lo ofrece, el imputado con su defensa que están de acuerdo, que prestan su consentimiento, y el juez que lo aprueba. ¿Y qué pasa con la víctima? Fíjense que la víctima tiene solamente, bueno, tiene dos derechos. Un derecho es a ser escuchado. Ser escuchado. Y el otro derecho es a recurrir respecto a la resolución que tiene por aprobada la suspensión condicional del procedimiento. Bueno, el derecho a ser escuchado realmente no es un derecho, es un derecho a ser escuchado ante la aprobación. Bueno, es un derecho que realmente pocas víctimas lo ejercen, pero los jueces de garantía, conocedores de la ley, generalmente le hace la pregunta a la víctima que qué opina de esto. Bueno, las víctimas generalmente no tienen buena opinión de estas suspensiones condicionales porque en Chile, por lo menos las personas que no están vinculadas al ámbito del derecho estiman que si una persona ha cometido un delito tiene que ser condenada, pero realmente no es así, para todos los delitos por lo menos, solamente para determinados delitos que tengan una connotación social importante. Si lo importante es que no se vuelvan a cometer los delitos. Bueno, entonces el primer derecho es a ser escuchado y el segundo derecho es a apelar. Ahora, ¿qué pasa con la apelación? Esto es muy importante porque la apelación tiene que ver solamente con que se cumplan las condiciones. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo apelar, o sea, yo puedo apelar, pero no voy a ser escuchado, me va a ir mal con mi apelación, si digo que realmente este es un delito grave, que no es posible, que el imputado manifestó su total desprecio a la norma, a las personas, etc. No, si se cumple con las condiciones del 238, no es posible, o sea, es posible apelar, pero no va a haber ningún resultado positivo al respecto, porque el juez debe evaluar las condiciones objetivas para aprobar la suspensión condicional y no la gravedad, digamos, de la conducta del imputado. La gravedad en el sentido del desprecio a la norma, todo eso. ¿Sí? Entonces, como de acuerdo a la pregunta de un compañero delante, las apelaciones siempre van a ir nunca en el juicio oral, sino que van a ir siempre en la etapa que ve el juez de garantía. Ojo, Y diga. ojo, porque, claro, esta es una de las posibilidades que hay para apelar, es decir, está en la ley la posibilidad de apelar de la suspensión condicional del procedimiento, la resolución que lo aprueba. Sin embargo, por remisión de normativa especial ante el Tribunal Oral en lo Penal, es posible apelar de ciertas resoluciones, específicamente las que se pronuncian sobre medidas cautelares reales y personales. Hay apelación también ahí. Ya, gracias, profesor. Ya. ¿Y qué pasa si es que el imputado no cumple con la condición? Lo que pasa está regulado en el artículo 239. Se puede pedir la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. Es posible pedir la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. ¿Pero qué necesito? Que el incumplimiento sea grave o reiterado. O que el imputado sea formalizado por otra causa, por otro delito. Y en ambos casos, la revocación tiene que producirse antes del cumplimiento del tiempo de observación. ¿Qué significa esto? Significa que si ya cumplió en tiempo de observación, si pido después la revocación, porque fue formalizado por lo que sea, no es posible. Porque
la resolución que procede una vez cumplido el plazo es el sobreseimiento definitivo y este produce cosa juzgada. Don Roberto. En este escenario, si la persona se revoca porque no sé, hizo alguna acción que no debía hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa con las causas? Porque se reactiva la primera causa que está suspendida y estaría vigente la nueva causa. Las dos. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organizan? ¿Se van todos, se acumulan, se tratan de manera independiente? El Ministerio Público verá, pero si yo estoy cumpliendo Ah, una suspensión condicional del procedimiento y se me revoca porque cometí un nuevo delito y me formalizaron, las dos causas se siguen adelante y ya, no hay perfecto. posibilidad de suspensión. Ya. Ya. Em, a ver, efectos de la suspensión condicional del procedimiento. A ver, esto está en el artículo 240 y los efectos son dos, el efecto penal y el efecto civil. En cuanto al efecto penal, la suspensión condicional del procedimiento lo que produce es, una vez cumplido el periodo de observación, es la extinción de la responsabilidad penal, pero no por el cumplimiento, sino porque es una causal de sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo es realmente el que extingue la responsabilidad penal, una vez que ha sido cumplido el periodo de observación, se haya cumplido o no la condición. Lo importante es el periodo de observación, no la condición. Eso es, entonces extingue la responsabilidad penal a través del sobreseimiento definitivo. Segundo efecto, el efecto civil. ¿Qué pasa si yo pagué algo a propósito de la suspensión condicional del procedimiento? Si yo pagué algo a propósito de la suspensión condicional del procedimiento, esa cantidad se va a imputar a la futura acción civil que se va a interponer en un juzgado con competencia civil. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Profesor, esa cantidad de repente sería por el total que estime eh, el juez de garantía, la No, cantidad como de reparación o es el fiscal. no, porque es el fiscal el que propone. Y ahí, bueno, hay que negociar con el Ministerio Público. Por ejemplo, yo tuve una audiencia esta semana, no voy a decir el delito de que se trataba, pero un delito menor, y donde el fiscal, yo había visto que el fiscal había señalado que los daños habrían sido 1.000.000 de pesos. Yo vi la carpeta y de los daños no hay 1.000.000 de pesos, no hay nada, no hay ni 50.000 pesos, no hay nada. Y en la audiencia quería 1.200.000, entonces yo le dije que realmente era mucho, que los daños estaban evaluados según lo que había evaluado la propia víctima, eran 1.000.000 de pesos, pero de la carpeta no quise decir. Pero bueno, al final se suspendió porque tenemos que seguir conversando esto, ¿no? Pero ahí hay que negociar, ¿no? Yo creo que 1.000.000 de pesos es demasiado plata, ¿no? Para los daños que hay. Don Roberto. En respecto de los efectos de la suspensión, cuando ya pasó el plazo, el código no habla de plazo, dice solo que pasó el plazo. Y ahí el tribunal, a solicitud de parte, debiera cerrar la situación. A ver, los plazos son de 1 año a 3 años. El plazo de observación es de Sí. 1 año a 3 años. Es el fiscal el que propone el plazo de observación, que generalmente uno lo acepta. Generalmente a veces uno acepta 3 años, 2 años, porque es el plazo en que va a estar poniendo las cuotas. Ahora, claro, en estricto rigor, a petición de parte, debiera producirse el sobreseimiento definitivo, pero en muchos juzgados de garantía deben tener inteligencia artificial, no sé, deben tener mecanismos los cuales monitorean las causas que ya están con periodo de observación y dictan el sobreseimiento definitivo de manera de oficio, ¿no? Que es Ah, ya, bastante conveniente. ya. ¿Mm? Ya. Ok, ahora vamos a ver los acuerdos reparatorios. Acuerdos reparatorios están tratados en el 241 al 246. ¿Qué pasa con los acuerdos reparatorios? Aquí cambian los que son podríamos decir, los que son los que tienen que prestar el consentimiento. Este es un acuerdo, es una convención, porque extingue derechos y obligaciones, podríamos decir, o crea también derechos y obligaciones. Es el imputado con su defensa y la víctima, o el querellante también. Tenemos imputado, víctima, querellante. Y aquí lo que se hace es
podríamos decir que una salida alternativa que se da en determinados delitos, no en todos, por lo cual el imputado se obliga a cumplir con una prestación en favor de la víctima. Y una vez cumplida con dicha prestación, se extingue la responsabilidad penal. Eso es un acuerdo reparatorio. Si nosotros quisiéramos decirlo en términos bastante simples, nosotros podríamos decir que en el acuerdo reparatorio es el imputado que le compra la acción penal a la víctima. ¿Cuánto vale tu acción penal? $1.000.000. Aquí está el $1.000.000 y esto se acabó. Y los efectos penales se producen de extinción de la responsabilidad penal una vez que se ha cumplido con la prestación o se ha asegurado el cumplimiento a satisfacción de la víctima. Si no se ha cumplido con la prestación, en estos casos, no se va a dictar el sobreseimiento definitivo y no se va a terminar con la causa. Don Roberto. Leyendo el 241 me fui automáticamente al caso Larraín. ¿Por qué razón? Porque dice que sí, llegan a acuerdo la víctima y el imputado, pero hay intervinientes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estaba reportando, no me acuerdo en la causa particularmente en eso, donde eran querellantes los familiares. Ya. Y ellos, si mal no recuerdo, ellos se negaban al acuerdo de la cónyuge con el imputado, pero aún así el juez no les dio mayor relevancia. Entonces, No, este acuerdo, no, lo que pasó es el caso Larraín. Lo que pasó es que sí, se habían querellado los padres, pero se hizo parte como víctima la cónyuge. Entonces la cónyuge se querelló y la cónyuge en calidad de víctima y como querellante elimina a los padres porque está en un nivel de prelación anterior. Y fue esta cónyuge, que no veía hace mucho tiempo a esta persona, la que llegó a un acuerdo reparatorio y sacó al querellante, se cerró la investigación y los otros no se pudieron querellar. Y ya. siguió solo andando con el Ministerio Público el caso, sin Pero víctima. ahí el Ministerio Público se puede oponer, porque aquí el imputado es la víctima, entonces el Sí, Ministerio Público efectivamente, puede. el Ministerio Público tiene la posibilidad de oponerse al acuerdo reparatorio cuando haya un interés prevalente en la persecución penal. ¿Cuál es el interés prevalente? Generalmente cuando hay un funcionario público involucrado y que ha cometido delito en uso digamos, de su cargo público. Se ha prevalido su cargo público para cometer el delito. O sea, estamos hablando de delitos funcionarios. O cuando haya reincidencia en los delitos. En ese caso no procede o sea, se va a oponer el Ministerio Público y va a decir que hay un interés prevalente en la persecución penal y lo voy a seguir persiguiendo y es el juez el que decide. Juez de garantía. ¿Sí? Sí, perdón, sí, lo que pasa es que, a ver, en el 241, el inciso segundo, dice los acuerdos solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. No, pero esto no hemos llegado a Constituye, eso. No hemos llegado a eso sí, todavía, porque ahora vamos a ver la procedencia de los acuerdos reparatorios. Recién vamos a ver esa materia, recién vamos a entrar a esto. Porque en lo que el pasa es que caso de la están, suspensión, vimos que el 237 establece los requisitos. En el caso del acuerdo reparatorio, el 241 establece también los requisitos, los delitos que pueden ser terminados por esta salida alternativa. ya, se molestó. Se adelantó, pero está bien. Ya, entonces ahora vamos a la procedencia. Obviamente, no cualquier delito, no respecto a cualquier delito, se puede solucionar, se puede extinguir la responsabilidad penal por un acuerdo reparatorio. Aquí está regulado en el artículo 241 que dice todos los delitos culposos, es decir, todos los delitos que correspondan a bienes jurídicos de carácter, bueno, primero culposos, todo lo que son delitos culposos. Después, las lesiones menos graves, que en este caso las lesiones menos graves corresponden a lesiones, estamos hablando de lesiones con dolo, corresponden a aquellas lesiones que producen enfermedad o incapacidad entre 15 días a 30 días. Esas son las lesiones menos graves. Un esguince, casi es menos grave, no hay nada, no hay ninguna otra lesión menos grave. Una luxación quizás podría ser menos grave también. Y el último grupo de delitos son los delitos que tengan bienes jurídicos de carácter patrimonial y disponibles. Ese es el parámetro, el ámbito, el límite respecto de los acuerdos reparatorios. ¿Ya?
Cuando hablamos, por ejemplo, en primer lugar de los delitos culposos, son todos los delitos culposos. ¿Qué significa esto? Un homicidio culposo, sí, es posible terminar la responsabilidad penal y extinguir esta responsabilidad y terminar con la causa a través de un acuerdo reparatorio. Esto es muy común en los accidentes de tránsito con consecuencias fatales. En este caso, el imputado podría pagarle una cantidad a los querellantes, que son los herederos de la víctima, y terminar con la investigación y con la causa en general y sobreseerse definitivamente, que es muy común que ocurra, sobre todo en los casos que el imputado tenga, por ejemplo, un seguro. Muy común. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna cosa que quieran comentar? No, pero eso por mi parte. No, ya, mire, fíjese que cuando... Pero ¿Sí? solo, perdón, ¿Ya? perdón. Con el mismo tema del tema de manejo en estado, el atropello. No, El manejo de atropello. estado de ebriedad no, po. El manejo de estado de Es ebriedad que eso, no cae dentro de esto, porque el manejo de estado de ebriedad es un delito de peligro en abstracto. Se supone que el que maneja en estado de ebriedad comete el delito contra toda la sociedad. Y de hecho también tiene dolo eventual y tiene un tratamiento especial, entonces aquí no procede. perfecto, gracias. Justo iba a ir a eso, a los delitos a los delitos que tienen bienes jurídicos de carácter patrimonial y disponibles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el hurto. En el hurto, ¿qué es lo que hay? En el hurto solamente hay un, eh, hay un bien material disponible. Dinero, por ejemplo, dinero, una cosa, un hurto. Generalmente, no, si me devuelven la cosa hurtada, voy a estar tranquilo. Si me pagan la cosa hurtada, también voy a estar tranquilo. No hay nada más. Un choque, pero un choque con lesiones. Bueno, si me pagan lo que son las lesiones, si me pagan los días trabajados, etcétera, ningún problema tampoco. Pero ¿qué pasa con el robo con intimidación? ¿Cuál es el bien jurídico respecto al robo con intimidación? ¿Alguno de ustedes lo han asaltado alguna vez? ¿Robo con intimidación o con violencia? Parece que a Sí, a mí ninguno. me han asaltado, me han Ya, cogoteado, me han sacado la porquería. Pero ya, después hacen una llamada del Ministerio Público y como uno no hace nada, ya. ahí queda todo, pero Bueno, pero es que eso queda tiene que ver vivo. con la selectividad de las investigaciones, ¿no? Pero cuando usted lo asalta, ¿usted cómo queda psicológicamente? Mal, Mal, pues. porque Usted queda como sí, muy afectado, queda con un estrés postraumático y ahí usted tiene comprometida su salud mental. Por lo tanto, el robo con intimidación no solamente corresponde a bienes patrimoniales de carácter disponible, hay bienes extra patrimoniales como es la salud. la Entonces, aquí libertad dice aquí, la no integridad física. corresponde, no corresponde, ¿ya? No corresponde respecto de eso. El hurto, la estafa, por ejemplo, la estafa. En general la estafa, como dicen por ahí, es sin dolor. Pues, no, el, eh, el robo por sorpresa también es algo que uno ni se da ni cuenta. En esos delitos sí proceden los acuerdos reparatorios. Ahora, cuando yo hablo de que puede ser cualquier prestación, es cualquiera. Claro que no esté reñida con la moral, eso sí. Pues, ¿no? Por ejemplo, es muy común en los accidentes de tránsito. A ver, le voy a contar una anécdota. A ver, que una vez me tocó participar en una investigación donde pasó lo siguiente. Había que llevar a alguien a no sé dónde. Entonces, una persona manejó su vehículo, iba con su suegra al lado y con su mujer atrás, vamos, suegra de copiloto. Y resulta que chocó, se pasó una luz roja y chocó a otra persona. La otra persona solamente tuvo daños, pero no lesionados. Pero la suegra tuvo lesiones. Entonces, desde el punto de vista penal, el único hecho que reviste carácter de delito son las lesiones de la suegra, del acompañante. Al otro auto que chocó es una acción civil que lo puede ver un juzgado de policía local. Son daños en accidente de tránsito. Juzgado de policía local, la justicia penal no tiene nada que hacer ahí.
porque es un delito civil, culposo. No existen los delitos culposos de daños, ¿no? Delitos penales de daños. Tiene que ser con dolo. Bueno, entonces la audiencia, muy sencillo, lo que se propuso es que esto se terminara con un acuerdo reparatorio. Bueno, la suegra lo había perdonado, etc. Que se terminara con un acuerdo reparatorio en el cual el yerno le pidiera disculpas a la suegra y la suegra aceptara esas disculpas en la audiencia y sobreseimiento definitivo porque están cumplidos la prestación, así que se sobresee definitivamente inmediatamente en esa audiencia. Eso fue. ¿Ven? Puede ser cualquier prestación. Ya. ¿Sí? ¿Queda claro? Parece que sí. Sí, profesor. Ya. Sí. Vamos a ver los efectos del acuerdo reparatorio. También aquí tenemos que examinar los efectos del acuerdo reparatorio en cuanto en materia penal, la dimensión penal y la dimensión civil. En cuanto a la dimensión penal, los efectos, bueno, son los que ya le dije. Extingue la responsabilidad penal una vez que se ha cumplido con la prestación o se ha asegurado su cumplimiento en conformidad de la víctima. Listo. Si no se cumple, no se extingue la responsabilidad penal. Eso es lo que ocurre. Y del punto de vista civil, esto es importante. Del punto de vista civil, tampoco el acuerdo reparatorio produce la extinción de la responsabilidad civil. Como no están regulados los efectos civiles, se supone de que lo que se paga por acuerdo reparatorio se puede imputar a la futura demanda civil. ¿Sí? Es decir, si ustedes realizan un acuerdo reparatorio y este se cumple, no significa que no los puedan demandar. Los pueden demandar. Pero para eso, para que no los demanden, ¿qué tendrían que hacer? Una transacción Ya, muy bien. donde se cierre Una la transacción, posibilidad de seguir. justamente, una transacción por escritura pública donde se renuncie por la parte de la víctima a la acción civil. ¿Ven? Eso hay que hacer, presentar la transacción a la audiencia respectiva y que esa transacción se tenga como acuerdo reparatorio. ¿Ven? De hecho, respecto a los acuerdos reparatorios, existen audiencias de control del cumplimiento. Entonces van monitorizando el cumplimiento. Don Aníbal. ¿Esa transacción es un equivalente jurisdiccional? Efectivamente, un equivalente jurisdiccional. Ya, ya, gracias. Ya. Oportunidad para solicitar o promover esta salida alternativa. Esto está en el artículo 245. Las oportunidades son durante toda la investigación formalizada. Es decir, desde la formalización de la investigación hasta el cierre de la investigación, ustedes pueden promover salida alternativa. En el caso del Ministerio Público, promover la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. En el caso de la víctima con el imputado, promover el acuerdo reparatorio, el que va a ser discutido y aprobado en una audiencia. Luego, se puede volver a discutir y a promover un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del procedimiento en la audiencia preparatoria de juicio oral. Y eso es posterior al cierre. Esas son las dos oportunidades, durante la investigación formalizada y en la audiencia preparatoria de juicio oral. Podríamos decir incluso que aquí tienen otro efecto, que no lo dije en el video de 5 minutos, de los efectos de la formalización de la investigación, pero ustedes los tienen varios efectos, entre ellos que se pueden solicitar salidas alternativas, se pueden promover salidas alternativas. Eso es. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Yo tengo una profesora así tímidamente. Siempre me interesan los efectos civiles y la suspensión no extinguía la posibilidad de que presentaran
en lo civil para por el dinero, o sea, ¿cómo se llama? En la suspensión habían acuerdos monetarios, pero no extinguía Claro. la responsabilidad No. civil. Y el acuerdo reparatorio tampoco. Eso, porque dice que no está regulado el efecto de extinguir la responsabilidad civil, Uh-uh. pero el 243 norma solamente el cumplimiento, solo regula el Claro, solo el cumplimiento por cumplimiento. parte del juez de garantía. Claro, eso, el cumplimiento por juez de garantía, bueno, generalmente lo que le va a interesar aquí a la víctima va a ser que se siga adelante con el juicio penal. ¿Mm? Pero eventualmente ellos pueden ir al El juzgado principal civil, incentivo. No, claro, y podría hacerlo incluso ante el tribunal con competencia penal, pero esos acuerdos reparatorios generalmente es bueno que vayan en transacciones para tener la acción civil de juicio ejecutivo. claro, eso sería como un título ejecutivo. Efectivamente, es un título ejecutivo, 434, número 2. Ya, profesor, gracias. Ya, don Roberto. Profe, a ver, en esta salida del acuerdo reparatorio hay plazo hasta la audiencia de formalización del juicio oral, ¿cierto? Preparación del juicio oral. No, en la audiencia preparatoria a juicio oral. Así, hasta ahí está el plazo para poder incorporar este acuerdo. Sí. En el caso de la suspensión condicional, ¿en qué momento porque no menciona que, o sea, no va a continuar, pero como que no menciona que hay algún momento del procedimiento donde se pueda hacer? Igual porque son salidas alternativas, ambas. Ya, Ambas. ya, perfecto. Incluso yo he llegado a juicios orales simplificados y que el Ministerio Público está de acuerdo con el imputado y hasta el juez de garantía y retrotraen el proceso hasta la audiencia preparatoria y hacen una suspensión condicional del procedimiento. Me tocó una vez, encuentro que no correspondía, pero parece que me beneficiaba, por eso no reclamé, me imagino. Bueno, con esto terminamos terminamos la investigación, se acabó la investigación y vamos a pasar a la segunda etapa del proceso penal, realmente del procedimiento penal, porque ahora vamos a entrar al proceso penal propiamente tal, porque la investigación es una etapa preparatoria del proceso penal. La etapa intermedia es una etapa que yo la conceptualicé o le di como una naturaleza jurídica, es similar a la etapa de discusión en el juicio, similar, no igual, en el juicio civil ordinario. La etapa intermedia va a comenzar con la presentación de la acusación, que la acusación es un acto jurídico procesal en donde se ejerce en plenitud la pretensión penal. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio Público, por regla general, que va a ser el persecutor, salvo en los casos de forzamiento de la acusación, lo que va a hacer es, por una parte, circunscribir los elementos fácticos que tienen que ser juzgados en el juicio oral, y por otra parte, lo que hace va a solicitar la pena que tiene que ser decidida por el Tribunal Oral en lo Penal. Y también va a ofrecer su prueba. Es decir, son tres cosas bastante importantes que al menos hace el Ministerio Público en la acusación. Podríamos decir que el Ministerio Público, con su acusación, es el primer componente de la competencia que va a tener el Tribunal Oral en lo Penal para resolver el conflicto. La otra parte de la competencia va a estar dada por la defensa que haga el imputado al respecto. Y aquí, en esta etapa intermedia, se da con bastante preeminencia el llamado principio de congruencia, que en materia procesal penal dice que la sentencia en el juicio penal no puede sobrepasar el contenido de la acusación. Eso sí, en cuanto a los hechos, es decir, si me equivoco en los hechos, puedo tener una sentencia absolutoria.
o una sentencia que no va a ser la adecuada, según los hechos. Por eso, cuando los hechos cambian durante la investigación formalizada, es necesario reformalizar. ¿Por qué razón? Porque también la congruencia se da entre la acusación y la formalización. La congruencia en este sentido implica de que la acusación no puede sobrepasar el contenido de la formalización. En este sentido, el principio de congruencia tiene una doble función. Por una parte, tiene una función, podríamos decir, de darle competencia al tribunal para conocer del asunto fáctico, y en segundo lugar, tiene la función de hacer valer el derecho de defensa del imputado, en el sentido de que el imputado se va a defender respecto de los hechos por los cuales ha sido formalizado. Y lo mismo, el imputado se va a defender también, posteriormente, avanzando el procedimiento, de los hechos contenidos en la acusación. ¿Ya? Por eso es tan importante la acusación, principalmente por parte del Ministerio Público. Entonces, vamos a quedar en la acusación, ¿ya? Eso vamos a ver en la próxima clase. Los que quieran dar la, la cátedra, la próxima clase, bueno, la hacemos, hacemos la prueba, hacemos primero clase y después la tomamos al final de la clase, tipo, no sé, pues tipo 8:30, ¿no? ¿Les parece? Pues avancemos algo, también vemos dudas, incluso, y a las 8:30 tomamos los que quieran dar la cátedra la próxima clase. ¿Ya? Listo, Ok. profesor, gracias. Ya. Ok, gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les quede claro, alguna cosa que me quieran decir? ¿Quieren volver a la presencialidad o no quieren volver a la presencialidad? ¿Quieren quedarse en sus cómodas casas? Ahora que están subiendo los índices de nuevo. Ya, pero nadie se está muriendo. Bueno, O muy poca gente. Creo que ya todo, o sea, eso tiene que ver con las camas UCI que hay ocupadas. La verdad, Eh, profesor, que ya a esta altura del semestre es absurdo ir a la universidad a hacer una prueba. Yo sé que a usted le comunican que Sí. tiene que ser así, pero yo he escuchado ya de que, por ejemplo, el centro alumno de Derecho ya se negó por completo a que vayan Ya. los alumnos. Miren, Pero si lo ustedes- vemos en sí. lo práctico, ¿para qué? O sea, ya va a terminar. Bueno, pero es que la presencialidad es irreemplazable. Eso es lo que pasa. Y Sí, ustedes lógicamente. han de saber que la mayoría ya de las universidades están volviendo a un sistema mixto. Sistema mixto que igual es un sistema medio extraño porque pueden elegir si ser presenciales o ser por video. Sí, correcto, pero por ejemplo, en otras carreras de la misma universidad, por ejemplo, los profesores están obligados a ir y va una alumna Sí, pues eso y está todos los pasando. demás están Eso está en la pasando. casa. Entonces, Eso está pasando. en ese Yo creo punto. que lo que debiéramos hacer, o sea, cuando se termine todo esto de la pandemia, lo que deberíamos hacer es hacer un sistema mixto, pero obviamente las clases son obligatorias. O sea, las clases presenciales, por ejemplo, podríamos tener, no sé, pues, 3 horas presenciales y 1 hora o 2 horas por video, una cosa así, donde podamos solucionar los problemas, ver no sé, problemas administrativos, tomar pruebas, quién sabe. No sé, pues, yo creo que esto está bastante bueno, esto de la, del video, de las videoconferencias. Es un mecanismo que realmente habiendo todas las herramientas no eran ocupados de forma masiva y ahora es ocupado de forma bastante masiva. Es muy bueno. Ciertas cosas, el ejercicio profesional se facilita mucho. Yo hoy día tuve una audiencia de divorcio culposo que me fue bien como demandante, logré probar la culpa y se hizo por Zoom, por video, sin ningún problema. La prueba eran documentos, eran testigos, todos pudieron declarar bien, queda un resguardo, queda una grabación, entonces es bastante bueno. Bueno, los dejo entonces en libertad para que puedan disfrutar de su fin de semana preelectoral. ¿Ah? Profe, disculpe, a mí en lo personal yo estoy con teletrabajo de noviembre, ¿Ya? principios de diciembre del año pasado. Voy a Ya, cumplir un año ya. ya.
con teletrabajo. Y me complica el hecho de que las clases vuelvan presenciales, porque yo me demoro 1 hora y cuarto más o menos desde mi casa a la universidad. Mm, Y yo salgo a las 6:30 del trabajo, entonces en ya. este caso me perdería casi 45 minutos de prueba, así sería imposible. Mm. Bueno, Y a estas eh, alturas, como decía mi compañero, encuentro sí. que Lo que pasa es que hay mm, estándares del ministerio. Yo sé que el ministerio está presionando para, bueno, porque también si no se justifica, o sea, su situación de teletrabajo es una situación excepcional, ¿sí? Pero no la mayoría de la gente está así. Pero bueno, en algún momento tendremos que volver. Incluso podrían hacer, no sé, instalar en las salas Zoom. Entonces uno puede hacer la clase presencial y el resto está en sus casas escuchando la clase y viéndola. También sería algo interesante. De hecho, en la escuela de mi hijo es así. Ah, mire, Hay niños que están yendo al colegio de un buen rato y mi hijo no ha ido, pero está viendo de la casa y pero está es viendo la mixto. casa, todo lo que pasa. Es mixto, ¿sí? Claro, bueno, sí, se pueden hacer muchas cosas. ¿Mm? Incluso el mismo hecho de grabar cápsulas para ir avanzando. De hecho, voy a grabar una cápsula sobre la etapa intermedia y vamos a ir subiendo, ¿no? Pero quizás esa cápsula va a durar 10 minutos. O sea, no vaya a ser tan cápsula, pero ahí con eso podemos ir avanzando. ¿Les parece? Bien, pues Profe, profesor. perdón, solo una pequeña consulta. La acción civil, en qué artículo dijo que estaba? En el artículo 58, me parece, a ver, veamos. Artículo 59 en adelante. 59, Ya lo 59 a tengo. 68. 59 a 68. Ahí está el tratamiento de la acción penal, pero también hay un tratamiento en la etapa intermedia de la acción penal. ¿Ah? Así que, Ya, ojo con eso. Bueno, en el apunte sale, así que ustedes pueden revisarlo. muchas gracias. ¿Mm? El apunte es un tratamiento, digamos, eh, bien sucinto de la acción penal, o sea, de la acción civil en el proceso penal. ¿Mm? Ya, lo estamos viendo entonces, así que me despido y que estén muy bien y que descansen el fin de semana. ¿Ya? Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Chao, Buen fin Ricardo, de que esté semana. bien. Chao.